Buenas noches a todos amantes del terror. Estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de Facebook Marketplace. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Música. Hace un par de inviernos mi vida estaba hecha un caos de problemas de todo tipo. Y en ese momento de mi vida sentía que estaba atravesando un campo minado emocional y financiero. Mi novio de años, Marcos, y yo acabábamos de terminar nuestra relación de una manera abrupta y dolorosa. Mis ahorros que tanto me había costado acumular se habían esfumado, casi por completo debido a una emergencia familiar inesperada, y estaba envuelta en un drama innecesario y agotador en mi lugar de trabajo que me dejaba sin energías al final de cada día. En medio de todo ese torbellino de caos personal, por si ya no tenía suficiente para estresarme, mi auto, un viejo sedán que había sido mi compañero de aventuras por años, empezó a mostrar signos alarmantes de falla. Se sacudía violentamente cada vez que intentaba arrancarlo por las mañanas frías. Soltaba espesas nubes de humo blanquecino por el tubo de escape que avergonzarían a una locomotora de vapor. Y el tablero de instrumentos parecía un arbolito de 1900. Navidad, con la cantidad de códigos y luces de revisión del motor parpadeando constantemente, daba la impresión de que todas las desgracias mecánicas posibles se habían confabulado para ocurrirle a mi coche al mismo tiempo. Parecía una cafetera vieja. Debo confesar que no sé absolutamente nada sobre la mecánica de los coches, y antes de que alguien lo piense, no es por ser mujer. Estoy convencida de que aunque fuera hombre, mi conocimiento sería igual de nulo. Simplemente los coches no me interesan en lo más mínimo. No siento ninguna curiosidad por entender cómo funcionan sus entrañas metálicas. Y de hecho, estoy más que feliz y dispuesta a pagarle a un profesional para que se encargue de todo ese trabajo complejo y sucio. Sin embargo, en aquel entonces, siendo recién independiente y con una situación financiera bastante comprometida, tenía muy poco dinero disponible para imprevistos. Así que cuando el coche empezó a emitir esos ruidos metálicos y un chirrido agudo seguido de un rechinido grave y un gorgoteo raro, un sudor frío recorrió mi espalda de inmediato. Si se trataba de una avería mayor, sabía que además de todas mis penurias, tendría también que resignarme a quedarme sin medio de transporte, porque simplemente no podría costear la reparación. No obstante, una de mis mejores amigas, Lucía, me dio una sugerencia que me pareció sensata: buscar un mecánico local en línea para que realizara un diagnóstico básico, identificara el origen del problema y con suerte me ofreciera una solución más asequible dependiendo del costo final. Casualmente, Lucía había necesitado una reparación en su propio coche recientemente y había tenido una excelente experiencia. Acudió a un mecánico que anunciaba sus servicios en Facebook y, según ella, no solo solucionó perfectamente el problema de su coche, sino que fue completamente transparente y honesto con el presupuesto desde el principio hasta el final. Lamentablemente para mí, el mecánico de mi amiga tenía la agenda completamente llena y no podría atenderme por al menos un mes o quizás más. Mi coche, mientras tanto, parecía empeorar con cada arranque. Desesperada, empecé a buscar otras opciones en línea. Mi primera parada fue Craigslist, pero pronto me di cuenta de que no me gustaba el anonimato y la falta de filtros de esa plataforma. Publiqué una solicitud de ayuda y en menos de un día recibí docenas de respuestas, pero ninguna de ellas tenía que ver con la reparación de mi coche. En su mayoría eran mensajes de hombres con fotos no solicitadas, proposiciones para citas y otro tipo de ofertas, extrañas y fuera de lugar, que me hicieron sentir increíblemente incómoda. Eliminé la publicación en menos de 24 horas y a partir de ahí decidí aventurarme en el mundo de Facebook Marketplace. Desde el primer momento, Facebook Marketplace me pareció un entorno mucho más seguro y confiable. La gente podía ver mi publicación, entender claramente lo que necesitaba, y las personas que respondían tenían un nombre, un rostro y un perfil asociado. Para mi sorpresa, reconocí a casi la mitad de las personas
que comentaron en mi publicación. Eran conocidos o vecinos del pueblo. Muchos de ellos me dijeron amablemente que estarían atentos por si sabían de algún mecánico asequible y de confianza para mí. Ese jueves por la tarde recibí un mensaje privado de un tipo llamado Marco. A primera vista, este hombre parecía bastante legítimo y profesional. Su perfil de Facebook tenía varios años de antigüedad y no estaba lleno de publicaciones extrañas, sexualmente sugerentes, ni de propaganda política agresiva. Daba la impresión de ser una persona completamente normal. Además, su cuenta tenía un extenso historial de publicaciones relacionadas con trabajos de mecánica. Había muchísimas fotos de él trabajando en diferentes coches y en varios talleres, vistiendo monos de trabajo manchados de grasa y rodeado de herramientas. Todo el imaginario que uno asocia con un mecánico experimentado. Este hombre parecía ser exactamente lo que buscaba, y dada la situación desesperada en la que me encontraba, eso era todo lo que necesitaba para sentir un poco de alivio. A través de mensajes directos, me enteré de que Marco estaba en el proceso de establecer su propio negocio como mecánico autónomo, realizando todo el trabajo por su cuenta. Me contó que había trabajado para un concesionario importante en la ciudad y luego para un par de talleres reconocidos y que estaba totalmente asegurado y certificado. Cada palabra que decía era música para mis oídos. Era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento de vulnerabilidad. Marco me dijo que estaba terminando un trabajo grande y que yo sería la siguiente en su lista. Intercambiamos números de teléfono y a partir de ese momento empecé a ahorrar cada céntimo que podía. Me sentía ansiosa, pero por primera vez en semanas las cosas parecían empezar a mejorar. Realmente no tenía idea de qué esperar en cuanto a los costos de la reparación, pero estaba convencida de que esta era la mejor opción disponible y probablemente la única que podía permitirme en ese momento. Decidí dejar mi preocupación en un segundo plano y traté de concentrarme en las cosas que sí podía controlar, como mantener un buen estado de ánimo y mejorar mi rendimiento en el trabajo. Logré juntar un poco más de dinero. Tuve un par de salidas agradables con amigos e incluso una cita. No acabó en nada, pero en general simplemente me relajé. Empezaba a sentir que finalmente las cosas iban por buen camino y estaba convencida de que si mantenía esa actitud positiva, quizás podrían llegar a pasar cosas estupendas. Y efectivamente, recibí una llamada de Marco antes de lo que esperaba. Estaba listo para atenderme. Según me dijo, había terminado con su cliente anterior antes de lo previsto. La reparación había sido más sencilla de lo que había diagnosticado inicialmente y el coche ya estaba de nuevo en la carretera. Más música celestial para mis oídos. En ese momento, tontamente, empecé a descartar todas mis preocupaciones sin recordar una lección fundamental. Nunca confíes ciegamente en la palabra de nadie hasta que tengas algo por escrito o mejor aún veas el trabajo con tus propios ojos. Así es como funcionan muchos de estos sitios de marketplace y esa confianza ciega puede dar lugar a un enorme dolor de cabeza. El caso es que intercambiamos toda la información necesaria. Le di todos los detalles que pude sobre mi coche, cosas básicas como el año, la marca, el modelo y una descripción detallada de los síntomas y problemas que presentaba. Entonces, él me dio la dirección de su taller y me indicó la hora a la que debía llegar. Todo el proceso se sentía increíblemente profesional para tratarse de alguien que acababa de encontrar en línea. Esto me hizo sentir aún más entusiasmada con la idea de resolver el problema de una vez por todas. Le dije a Marco, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos mañana sin falta. La dirección que me proporcionó estaba a unos 40 minutos de mi casa, en una zona de la ciudad con la que no estaba muy familiarizada. Me dijo que llegara a las 11, y como no quería llegar tarde, planeé salir a las 10 en punto. Sin embargo, eso nunca sucedió. Me desperté sobresaltada cuando mi teléfono sonó alrededor de las 4:30 de la madrugada. Era Marco. Él me explicó que su agenda para el día se había complicado inesperadamente porque tenía una cita importante más tarde de la que se había olvidado por completo. Dijo que no quería dejarme colgada y me preguntó si habría alguna posibilidad de que pudiera llevarle el coche en ese momento para que al menos pudiera echarle un primer vistazo. Lo
Curioso es que no me pasó nada malo por la mente en ese cortísimo tiempo. Ya confiaba plenamente en ese desconocido de Facebook Marketplace. Solo recordé que ese día no trabajaba y bueno, ya estaba despierta y tenía unas ganas tremendas de solucionar todo este asunto del auto cuanto antes. Así que le dije que estaría allí lo antes posible. Él sonó muy emocionado por teléfono. Nos despedimos y empecé a prepararme a toda prisa. Me di una ducha rápida. Me puse lo primero que encontré y me comí un desayuno de microondas mientras buscaba las llaves. Y entonces salí a la carretera. Creo que el sol ni siquiera había empezado a salir todavía. Avancé por la autopista y luego por carreteras secundarias que no reconocía. Siguiendo las indicaciones del GPS, no fue hasta que pasé el último semáforo de una pequeña zona urbana cuando me di cuenta de que ya no estaba en un vecindario propiamente dicho. Todavía había algunas casas dispersas por aquí y por allá, pero estaban separadas por grandes lotes vacíos, llenos de hierba alta y maleza. Aún así, a pesar de que la civilización parecía desvanecerse a mi alrededor, no le di mayor importancia. En algún momento, mientras conducía, busqué mi teléfono para revisar mis mensajes y cambiar la canción que sonaba en los altavoces del coche. Justo en el instante en que lo recogí, recibí una llamada entrante de Marco. Contesté de inmediato poniéndome el teléfono en la oreja mientras me preparaba para decir hola. Pero lo que escuché me dejó helada. Lo oía hablar con otra persona, pero su voz sonaba extraña. Era su voz sin duda, pero hablaba de una manera completamente diferente a como lo había hecho conmigo. No era un tono profesional en lo absoluto, pero tampoco coloquial. Era algo más vulgar y que me inquietó profundamente. Ella llegará pronto y ahí actuamos, le explicó a alguien que sonaba igual de extraño que él. Sí, la estoy llamando ahora mismo, dijo. Luego ambos se quedaron en un silencio sepulcral. Hola, dije finalmente al teléfono. Ana, preguntó Marco, recuperando su voz normal y amigable. Sí, soy yo. ¿Todo bien? Pregunté, tratando de disimular mi desconcierto. Sí, todo perfecto. Solo quería asegurarme de que no tuvieras problemas para encontrar el lugar. Sé que está un poco apartado y supuse que podrías perderte un poco. Dijo, no te preocupes, estoy en camino. Creo que estoy a unos 10 minutos de distancia, respondí. ¿Tienes a otro mecánico contigo hoy? Se pregunté casualmente. Él titubeó por un instante antes de responder. No. ¿Por qué lo preguntas? Es que me pareció oír que estabas hablando con alguien cuando contesté la llamada. Expliqué. Debe haber sido la radio o algo así, dijo rápidamente. Solo quería asegurarme de que no estuvieras perdida. ¿Qué tan lejos estás ahora? Preguntó cambiando de tema. El mapa dice que no está muy lejos de la carretera principal, le dije. Ya lo verás. La dirección que te di es solo para la entrada al camino. Tendrás que conducir aproximadamente 1 milla para llegar al taller, explicó. En ese momento comencé a ponerme realmente nerviosa. En ningún momento había mencionado que su taller estaba en medio de la nada o que tendría que conducir por un camino sin pavimentar. Mi coche ya estaba fallando y la idea de hacerlo rebotar por un camino secundario en mal estado parecía la forma más segura de empeorar aún más los problemas. Aún así, ya había llegado hasta aquí. Todavía albergaba la esperanza de que Marco fuera la persona que me ayudaría a superar este mal trago y arreglar mi coche. Por estúpido que suene, aún confiaba en esta persona a pesar de lo raro que estaba todo. Él debió notar la aprensión en mi voz porque inmediatamente pasó a decir todas las cosas que yo quería oír. Empezó a hablar de cómo revisaríamos el motor, nos aseguraríamos de que todo estuviera limpio y funcionando correctamente, y cómo eso me animaría de inmediato y me pondría de nuevo en marcha. Le dije que estaba bien y que pronto llegaría. Luego me despedí y colgué. La entrada al camino apareció a mi derecha y me metí por lo que parecía ser un gran claro polvoriento junto a la carretera. Desde ahí partía una pequeña carretera de tierra de un solo carril que serpenteaba hacia el interior del bosque. Mi estómago se hundió casi de inmediato. Era evidente que no se trataba de una carretera que condujera a una residencia o a un negocio de ningún tipo. A lo sumo, podría haber campamentos improvisados allí atrás o, en el peor de los casos, montones de basura y lugares para practicar tiro. Avancé con mi coche por ese camino de tierra, dando tumbos durante unos 5 largos minutos,
hasta que finalmente detuve el vehículo. A pesar de que la luz del sol comenzaba a despuntar, no había absolutamente nada a mi alrededor. No se veía ninguna luz a lo lejos, ni un gran almacén, ni puertas de taller, nada en absoluto. Así que tomé mi teléfono y llamé a Marco de nuevo. «Hola», dijo al contestar. «Oye, no veo absolutamente nada por aquí. ¿A qué distancia dijiste que estaba?». Le pregunté sabiendo perfectamente que me había dicho que estaba a media milla de la carretera principal. «Oh, a una media milla más o menos». «Bueno, ya he avanzado bastante. Llevo conduciendo varios minutos». Le interrumpí. «Oh, bueno, entonces ya casi llegas. No mido bien la distancia. Podría estar un poco más lejos de media milla. Quizás 2 millas como mucho, pero no más de eso», explicó con nerviosismo. Mi estómago seguía revuelto. Las piezas de este rompecabezas no encajaban y me sentía como una completa idiota por estar sola en medio del bosque a las 5 de la madrugada. Increíblemente, a pesar de todas las señales de alarma, seguí adelante, pisando el acelerador y desafiando a mi coche maltrecho a que se descompusiera en cualquier maldito momento. Avancé un poco más cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Era Marco llamando. Contesté y reduje la velocidad. «Oye, ¿puedo ver tus faros?», exclamó él con entusiasmo. Por un segundo sentí una pizca de confianza, pero luego recordé la cadena de mentiras y palabras clave que había utilizado para atraerme hasta aquí. Me di cuenta de que este tipo tenía que ser un mentiroso compulsivo y además sumamente hábil en ello. No pasó desapercibido para mí que cada vez que yo expresaba la más mínima duda, él comenzaba a decir todas las cosas positivas que yo necesitaba escuchar en ese momento, y yo tontamente le creía a pies juntillas. Eso me hizo tener un déjà vu de cuando estaba con mi ex. Era exactamente el mismo patrón en sus mentiras. «Sí, solo sigue adelante. Pasa este grupo de árboles y ya estás aquí», dijo. «¿Por qué tu taller está aquí, Marco?», le pregunté directamente y sin rodeos. «Oh, ya sabes, empezó a balbucear. «No hay ningún taller, pregunté directo con un tono mesurado y frío. En este punto, solo estaba evaluando su reacción para determinar cuánto de lo que me había dicho era mentira. Entonces hizo algo completamente inesperado. Me colgó el teléfono. Miré la pantalla incrédula. Solté una risa nerviosa y luego me quedé congelada al ver que unas sombras parpadearon delante de mí, justo en el límite de la luz de mis faros. Levanté la mirada lentamente y para mi horror vi a 2, quizás 3 personas deslizándose sigilosamente entre la hierba alta, acercándose peligrosamente a mí. En ese momento, mi corazón cayó en mi estómago. Un grito se me escapó y accioné el cierre centralizado de las puertas, lo cual fue un alivio momentáneo. Pero sabía que necesitaba salir de allí de inmediato. Estaba entrando en pánico y perdiendo un tiempo precioso. No podía darme ese lujo. Así que agarré la palanca de cambios y la puse en reversa de un tirón. Pero no pasó nada. Pude sentir que nada se engranaba dentro de la transmisión ni en ninguna otra parte del coche. Y cuando pisé el acelerador, este simplemente no se movió. «Oh Dios, esto no es bueno», murmuré para mí misma, y volví a poner la palanca en reversa, pero se quedó atascada allí. En este punto, mi corazón latía desbocado y mis manos estaban temblando sobre la palanca de cambios y el volante, mientras mis ojos volaban hacia esas sombras que seguían moviéndose. Estaba en completo pánico, y mi mente era un hervidero de pensamientos terribles sobre todos los posibles escenarios que podían ocurrir a continuación. Tragué saliva y traté de mantener la calma. Luego moví de nuevo la palanca a la posición de reversa. Nada. Intenté ponerla en conducción. Nada. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que estaba atascada en punto muerto. Los mismos problemas del coche que me habían llevado a esta situación estaban a punto de hacer que me mataran. Seguía jugando desesperadamente con la palanca de cambios y el pedal del acelerador, pero nada funcionaba. El motor rugía con fuerza, pero uno de los indicadores del tablero solo giraba en círculos sin sentido. Todo lo demás permanecía completamente inmóvil. Todo, excepto esas figuras fantasmales más allá del parabrisas. Definitivamente eran 3. Estos se dispersaron y se acercaron a mi coche a un ritmo nauseabundamente lento.
Podía sentir la bilis subiendo por mi garganta, con una mezcla de ansiedad y terror puro. La desesperación que me había llevado hasta ese lugar y las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, pero sabía que el coche era mi única esperanza de salvación. Seguí forcejeando con la palanca hasta que de repente hizo un clic metálico. Ese es el sonido más esperanzador que he escuchado en mi vida. En ese instante, el coche cayó bruscamente en reversa y de pronto empecé a rodar hacia atrás a toda velocidad, por el mismo camino por el que había venido. Ese camino de tierra era irregular y áspero, pero en su mayor parte era una línea recta. Al principio ni siquiera me molesté en usar los espejos retrovisores. Simplemente empecé a retroceder tan rápido como pude, con el corazón latiéndome en la garganta. Pude sentir cómo el parachoques trasero chocaba con ramas y arbustos, aquí y allá, pero ese era un precio insignificante comparado con lo que esas personas tenían planeado para mí. «Oye, regresa, vamos a arreglarte el coche». Oí a alguien gritar por encima del rugido de mi motor. «Vamos, ya casi llegabas», gritó otra voz. Y luego nada más. Solo el sonido de mis llantas surcando el camino de tierra irregular. Finalmente logré salir de nuevo a la carretera principal. Allí cambié a conducción y me dirigí de vuelta a la ciudad a toda velocidad. Afortunadamente y de manera irónica, el coche empezó a funcionar mejor que nunca. Era como si esa sesión de conducción todoterreno, improvisada, hubiera corregido por sí sola algunos de sus problemas. En cualquier caso, agradecía a Dios por no haberme metido de lleno en lo que fuera que estuviera sucediendo en aquellos bosques. No fue hasta que estuve de vuelta en la seguridad de la ciudad que se me ocurrió que debería llamar a la policía. Revisé mis mensajes de Facebook y por supuesto Marco me había bloqueado. Supuse que había hecho lo mismo con su número de teléfono, que probablemente era de un teléfono desechable. Afortunadamente, llegué a casa sin más incidentes. Quería meterme en la cama y dormir para olvidar todo, pero todavía estaba demasiado nerviosa y alterada por la experiencia. Así que terminé llamando a la policía y tomaron un informe completo de lo sucedido. No hice ningún tipo de seguimiento posterior ni nada por el estilo, pero en mi interior tengo la fuerte sensación de que finalmente los encontraron. Suelo mantener un ojo en las noticias locales, en las entradas de arrestos por varios crímenes, y una semana después vi el nombre de Marco entre los detenidos. Fue la única vez que lo vi. El apellido no coincidía con el que había usado en su perfil. Claro, pero ahora estoy convencida de que toda la cuenta de Facebook era solo una elaborada carnada diseñada para atraer a chicas, como yo, a esos bosques desolados. Y la parte más aterradora de toda esta historia es que ese tipo casi lo consigue. Música. Mi prometido Alejandro murió el año pasado en un devastador accidente de motocicleta. Fue rápido, violento y totalmente injusto. En un minuto estaba de camino a su trabajo, silbando su canción favorita. Y al siguiente yo era una madre soltera, con una hija de 4 años y una casa llena de sus cosas. Recuerdos que me resultaba imposible empacar. Desde entonces, mi hija Valeria ha estado luchando para sobrellevar la situación. No entendía completamente el concepto de la muerte, pero sí entendía el abrumador silencio que se había instalado en nuestro hogar. La casa se había vuelto demasiado silenciosa para una niña pequeña que solía reír a carcajadas durante todo el día. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, comencé a navegar por Facebook Marketplace, principalmente por aburrimiento y para distraer mi mente. No estaba buscando nada en particular. Fue entonces cuando vi la publicación Gatitos de apoyo emocional gratis, ideales para niños. Había leído en algún lugar que los animales pueden ser de gran ayuda en el proceso de duelo, especialmente para los niños. Y esta publicación incluía 4 fotos adorables, unos gatitos diminutos acurrucados en una canasta decorada con flores, uno lamiendo la oreja de otro y otro durmiendo plácidamente en el regazo de una niña. Se sentía como una señal, algo perfecto para nuestra situación. Hice clic en el perfil del vendedor. El nombre decía Jennifer Peterson. Su foto de perfil era genérica, solo un primer plano de unas flores de lavanda. No había ninguna foto de su cara. Aún así, tenía algunas otras publicaciones en Marketplace que parecían semi-normales, como muebles usados y ropa de bebé.
así que le envió un mensaje. «Hola, ¿los gatitos todavía están disponibles?». Respondió casi al instante. «Sí, estoy muy feliz de que estés interesada. Estos bebés necesitan un buen hogar». «¿Tienes hijos?». Le respondí que sí, y le conté brevemente que esperaba que uno de los gatitos pudiera ayudar a mi hija a sobrellevar la reciente pérdida de su padre. Luego ella dijo algo que me pareció muy considerado. «Entonces, definitivamente deberías traer a tu hija para que elija su propio gatito. Es muy importante que se vinculen de manera natural desde el principio». No lo pensé 2 veces. Tenía todo el sentido del mundo, ¿verdad? Incluso pensé que era un gesto muy dulce por su parte. Así que nos enviamos mensajes de ida y vuelta durante un rato, y me dijo que vivía a unos 45 minutos de distancia. No me envió la dirección completa todavía, solo una ubicación general, y dijo que compartiría las indicaciones exactas cuando estuviéramos listas para ir. Y luego preguntó, «¿Cuál es el nombre de tu hija?». Se lo dije sin pensarlo mucho. Luego vinieron más preguntas. «¿Cuántos años tiene exactamente? ¿Le gusta hablar con extraños? ¿Es tímida o extrovertida?». Me detuve en esa última pregunta. Se sentía extraña e invasiva. Quiero decir, entiendo que alguien quiera saber un poco más sobre la familia que va a adoptar una de sus mascotas, pero esto se sentía como algo más, especialmente por la forma en que lo formuló. Le di respuestas vagas y decidí no responder más después de eso. Durante los siguientes días dejé sus mensajes sin leer, pero ella siguió enviándome mensajes cada vez más insistentes. «¿Puedes venir? A tu hija le encantará este lugar. Solo házmelo saber cuando estés en camino. Tráela pronto. Los gatitos están esperando». Su tono pasó de ser amigable a casi agresivo, como si me estuviera presionando para que tomara una decisión. Y luego envió el mensaje que encendió todas mis alarmas. «Necesito saber cuándo vendrás. Es importante que ella elija su gatito en persona». En ese preciso instante, algo hizo clic en mi instinto. Ese instinto maternal profundo que te grita cuando algo no está bien. No me importaba si estaba siendo paranoica. La bloqueé sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, recibí un mensaje de un perfil de Facebook completamente diferente. Era la misma publicación con las mismas fotos exactas de los gatitos, pero con un nombre diferente. El mensaje decía, «Hola, ¿sigues interesada en los gatitos? Nos encantaría conocer a tu hija». Eso fue más que suficiente para mí. Fui directamente a la policía. Honestamente, no esperaba que se lo tomaran muy en serio, pero cuando les mostré las capturas de pantalla de las conversaciones, la actitud de los oficiales cambió drásticamente. Un oficial me preguntó si había compartido mi ubicación, enviado fotos de mi hija, o si le había dicho mi horario exacto de trabajo. No lo había hecho, gracias a Dios, pero él asintió con una expresión solemne y dijo, «Hiciste lo correcto al venir a nosotros. Esa cuenta y otras que utilizan las mismas fotos de los gatitos han sido vinculadas a varios intentos de secuestro». Había múltiples informes en todo el estado. Resulta que algunos de los perfiles desaparecían rápidamente, pero otros habían sido rastreados hasta conocidos anillos de tráfico de personas. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies como si fuera a vomitar allí mismo en medio de la estación de policía. Luego me dijeron algo que me inquietó más que cualquier otra cosa que hubiera oído en mi vida. El oficial me dijo que si hubiera ido a esa dirección con mi hija, era muy probable que no hubiera regresado, o peor aún, que hubiera regresado sin ella. Dijo que probablemente había salvado nuestras vidas al confiar en mi instinto. Me preguntaron si estaba dispuesta a dar una declaración oficial y por supuesto que lo hice más. Tarde descubrí que toda la estafa de los gatitos de apoyo emocional estaba siendo utilizada específicamente para atacar a madres solteras. Se aprovechaban de mujeres en situaciones vulnerables, buscando publicaciones emocionales de viudas o mamás que buscaban mascotas o muebles para sus hijos. Usaban al niño como cebo para hacer que las madres fueran directamente a ellos. Todavía no puedo sacudirme el pensamiento de lo que podría haber pasado si hubiera ido hasta ella. Aún tengo la imagen vívida de mi hija en el asiento trasero del coche, sonriendo y preguntándome si podía nombrar a su nuevo gatito Sonny. Me pregunto hasta dónde habrían llegado o si alguien hubiera escuchado nuestros gritos. No lo sé. Todo eso era muy aterrador. Así que ahora cuando escucho a la gente decir cosas como
Es solo Facebook. Es seguro. Quiero agarrarlos por los hombros y sacudirlos con fuerza. Porque no lo es. Porque hay personas ahí fuera al acecho, aprovechándose de la gente ingenua y vulnerable para hacer cosas terribles. Tengo una terrible historia de horror por usar Facebook Marketplace que quiero compartir. Les digo desde ya que nunca volveré a usar esa plataforma. Y todavía estoy increíblemente enojado por lo que sucedió. Esto ocurrió hace unos 3 años. Tenía un televisor de 55 pulgadas, que había sido el televisor principal en mi sala de estar, pero recientemente me había comprado uno nuevo de 70 pulgadas. El de 55 pulgadas era demasiado grande para mi habitación y ya tenía uno allí, así que decidí venderlo. Pensé, ¿qué mejor lugar para vender un televisor que Facebook Marketplace? Así que tomé un par de fotos nítidas y luego lo publiqué a un precio justo. Al principio no recibí ninguna oferta seria. Luego alguien me ofreció una cantidad ridículamente baja y los bloqueé por hacer una oferta tan insultante hasta que finalmente apareció alguien que parecía razonable, un tipo llamado Greg. Greg me envió un mensaje diciendo que estaba interesado en comprar el televisor y me preguntó si funcionaba correctamente. Le aseguré que sí, que funcionaba como nuevo, lo cual era completamente cierto. Luego me hizo una contraoferta. La consideré y la acepté. Quedé perfectamente satisfecho con la cantidad de dinero que iba a recibir, así que acordamos una fecha y hora para que Greg viniera a mi casa a recoger y pagar el televisor. Cuando llegó el día, se presentó en mi casa puntualmente y lo invité a pasar. Encendí el televisor para mostrarle que funcionaba a la perfección. Le mostré las diferentes entradas y el control remoto. Después de la demostración me pagó en efectivo y le ayudé a llevar el televisor a su coche. Se fue y yo quedé contento con la venta. Pasaron unas 3 semanas y de la nada recibí un mensaje de Greg en Facebook. Me dijo que el televisor se había roto y que quería un reembolso completo. Le recordé que cuando se lo vendí funcionaba perfectamente. Además, ya habían pasado 3 semanas desde la venta. Yo era un vendedor particular en Facebook Marketplace, no una tienda que ofrece garantías. Le dije rotundamente que no. Estaba bastante seguro de que si algo le había ocurrido al televisor, probablemente era culpa de Greg. Por pura curiosidad, le pregunté qué le había pasado exactamente al televisor. Él afirmó que no tenía ni idea, y dijo que simplemente se había roto. Luego tuvo el descaro de insinuar que yo debía haberle hecho algo antes de venderlo. Después, afirmó que podría demandarme por eso. Estaba perdiendo la paciencia, pero le pedí que me enviara una foto del supuesto daño. Greg me envió una foto del televisor, en la que claramente se podía ver que había sido golpeado. La pantalla tenía un impacto evidente, como si alguien le hubiera dado un puñetazo o lanzado algo contra ella. Le pregunté directamente si lo había golpeado, lo que pareció enfadarlo mucho. Me preguntó de nuevo si le iba a devolver el dinero o no. Le repetí que no, que ya habían pasado semanas y que no estaba obligado a ofrecer ningún tipo de garantía, y que además era claro que ese golpe no estaba cuando se lo vendí. Le recordé, como le había mostrado, que el televisor funcionaba perfectamente justo antes de que se lo llevara. Pero entonces él empezó a insultarme, así que simplemente lo bloqueé. No podía creer la audacia que tenía al esperar que le devolviera el dinero después de tanto tiempo y con un daño tan evidente. Esa misma noche apareció en mi casa. Obviamente conocía mi dirección de cuando vino a recoger el televisor. Llamó a mi puerta de forma agresiva. No abrí, y le grité a través de la puerta que se fuera. Me respondió a gritos que no se iría sin su dinero, y dijo que había traído el televisor y que quería devolverlo. Miré por la ventana, y vi que efectivamente traía el televisor roto consigo. Le dije que eso no iba a ser posible y que se fuera de mi propiedad. Greg no se movía, así que lo amenacé con llamar a la policía. Finalmente, eso pareció hacerle entrar en razón y se fue. Pero al irse, lo vi acercarse a mi coche que estaba aparcado en la entrada. Tomó el televisor roto, lo levantó por encima de su cabeza y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el parabrisas de mi coche. Luego, se subió a su vehículo y se alejó a toda velocidad, dejando el televisor destrozado en mi entrada. Después de que se fue, salí con cautela a inspeccionar si había algún daño en mi coche. Sorprendentemente, no lo había.
El parabrisas había aguantado el impacto perfectamente. No podía decir lo mismo del televisor. Claro, ya estaba roto, pero después de caer contra el pavimento de la entrada quedó hecho añicos. Por suerte no volví a ver a Greg ni a saber de él nunca más después de ese incidente. Música. Debería haber sabido que algo andaba mal desde el momento en que vi la publicación. Un sillón de cuero gratis, limpio, de estilo vintage, apenas usado, y a solo unos pocos kilómetros de distancia de mi casa. La descripción decía: regalando a un buen hogar, sin rasgaduras, sin manchas. Simplemente no tengo espacio para él. Había 3 fotos: un sillón de cuero marrón de aspecto caro, en lo que parecía ser una sala de estar bastante agradable. Honestamente, parecía más bien algo por lo que pagarías al menos $600, y aquí estaba completamente gratis. Le envié un mensaje al vendedor de inmediato. Respondieron muy rápido. Ven esta noche, decía el mensaje. Después de las 18 p.m., solo estoy disponible a esa hora. Eso me pareció raro. ¿Quién quiere que unos extraños vengan a su casa tan tarde por la noche? Pregunté si podía pasar a recogerlo a la mañana siguiente, pero respondieron: tiene que ser esta noche. Salgo de la ciudad, mañana temprano. Está bien, un sillón de cuero gratis, ¿verdad? Valía la pena el pequeño inconveniente. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, cerca del borde de unas antiguas tierras de cultivo que habían sido compradas y divididas en nuevos terrenos residenciales. La zona todavía era lo suficientemente rural como para sentirse un poco inquietante por la noche. Por eso, convencí a mi amigo Ben para que viniera conmigo. Él tenía una camioneta, y sinceramente no quería ir solo a un lugar desconocido tan tarde. Llegamos alrededor de las 10:15 p.m. a la dirección. La casa era vieja, quizás de principios de 1900, con un porche envolvente y una sola luz amarilla tenue sobre la puerta principal. No había ningún coche en el camino de entrada, y tampoco había luces encendidas dentro de la casa. Ben se sintió inmediatamente inquieto y mantuvo el motor de la camioneta encendido. ¿Estás seguro de esto, amigo?, me preguntó. Verifiqué la dirección de nuevo en mi teléfono y vi que coincidía, así que asentí. Le envié un mensaje al vendedor: estoy aquí. Y respondieron al instante: la puerta trasera está abierta. Puedes entrar y cogerlo de la sala. Solo no toques nada más. El bebé está durmiendo ahora. Ese debería haber sido el momento exacto en que nos fuéramos de allí sin mirar atrás. Pero algo en la forma en que estaba redactado el mensaje se sentía lo suficientemente normal como para justificarlo. Quiero decir, ¿quién quiere que un bebé se despierte mientras 2 tipos aporrean la puerta por la noche? Eso tenía algo de sentido. Ben se quejaba todo el tiempo mientras caminábamos hacia la parte trasera de la casa. Amigo, esto es una estupidez. Así es como la gente acaba muerta en las películas de terror. Deberías saberlo. La verdad es que tenía razón. Pero aún así rodeé la casa y llegué a la puerta trasera. La puerta mosquitera chirrió ominosamente cuando la abrí, y la puerta de madera detrás de ella estaba, tal como habían dicho, abierta. Adentro el aire era frío y el silencio absoluto. La sala de estar estaba inmediatamente a la derecha, y efectivamente, allí estaba el sillón de cuero. Era el mismo de las fotos. Se veía perfecto, incluso mejor en persona. No puede ser. Esto es gratis. Recuerdo que dijo Ben en un susurro. Fue entonces cuando noté algo realmente extraño. Había una cámara de video en un trípode en la esquina de la habitación. No estaba oculta ni nada por el estilo, simplemente estaba allí apuntando directamente al sillón. No tenía ninguna luz roja parpadeando, ni nada que indicara que estaba grabando, pero aún así se sentía increíblemente raro. Me dije a mí mismo que tal vez eran youtubers o algo así, que grababan todo por alguna razón. No quería pensar demasiado en ello, así que solo comenzamos a levantar el pesado sillón. Fue entonces cuando escuché algo en el piso de arriba, un golpe sordo seguido de pasos. Recuerdo que Ben dijo: amigo, pensé que habías dicho que tenían un bebé. Asentí, pero algo en el sonido de esos pasos no parecía el de alguien que no quisiera despertar a un bebé. Eran pesados, lentos y deliberados, y luego se detuvieron justo encima de nosotros. Volví a enviar un mensaje al vendedor. Oye, ¿hay alguien en el piso de arriba? Deberíamos volver más tarde. No hubo respuesta. De repente escuchamos una puerta chirrear justo encima de nuestras cabezas,
En ese momento, Ben dejó caer su parte del sillón con un ruido sordo y dijo, «No, de ninguna manera. Me largo de aquí». Estuve completamente de acuerdo, así que comenzamos a retroceder hacia la puerta trasera. Pero antes de que siquiera llegáramos a la cocina, escuchamos un pequeño sonido que juro que nunca olvidaré. El inconfundible clic del obturador de una cámara, no de un teléfono, sino de la cámara profesional que estaba en el trípode en la esquina de la habitación. Se había encendido. No hizo falta nada más. Ben y yo salimos corriendo por la puerta trasera, como almas que lleva el corrimos hacia la camioneta, como si nos persiguieran los demonios. Subimos de un salto y arrancamos a toda marcha. Cuando llegamos a un camino de grava, Ben miró por el espejo retrovisor y dijo con la voz entrecortada, «Amigo, alguien acaba de asomarse por esa ventana de arriba». Nunca vimos quién era y sinceramente no queríamos saberlo. Solo condujimos, como si huyéramos de un volcán en erupción, y no paramos hasta llegar a mi casa. Nunca supe quién era esa persona, ni para qué estaba allí. Esa cámara es una completa incógnita para mí hasta este momento. Solo sé que la publicación desapareció esa misma noche, y nunca más volví a saber al respecto. Sin embargo, aprendí una importante lección. Si parece demasiado bueno para ser cierto, es porque así es. Hace unos 3 años, mi esposo y yo decidimos adoptar un estilo de vida minimalista. Para quienes no lo sepan, se trata de mantener un mínimo básico de pertenencias y evitar sobrecargarse a uno mismo o al hogar con cantidades excesivas de cosas innecesarias. Antes de esto éramos coleccionistas de chucherías y de cualquier objeto que nos pareciera genial o remotamente único. Cada alféizar de las ventanas de nuestra casa estaba adornado con diferentes encantos, minerales o pequeñas figuras. No había una sola superficie que quedara sin decorar durante todo el tiempo que estuvimos juntos, hasta que descubrimos esta idea transformadora del minimalismo. Una vez que aprendimos sobre esta filosofía, comenzamos a vender todo tipo de cosas. Facebook Marketplace se convirtió en una especie de ingreso pasivo para nosotros. Sin embargo, después del primer año, a pesar de habernos deshecho de todas las chucherías y pequeñas colecciones, todavía sentíamos que nuestra casa estaba abarrotada de cosas. Vendí una gran cantidad de mis materiales de artesanía que ya no utilizaba, y mi esposo, David, vendió herramientas y equipo para actividades al aire libre que nunca había usado. Empezamos a planear qué íbamos a hacer con todo el dinero que habíamos ahorrado, que en ese momento ascendía a unos $700. A la velocidad a la que íbamos, esa cantidad pronto se convertiría en un lindo dinerito, más que suficiente para tomar unas vacaciones agradables. Queríamos vaciar aún más nuestras pertenencias para ver si podíamos hacer que esa pila de dinero llegara al millar. Comencé a vender algunas de mis piezas de colección más preciadas como porcelana antigua, pinturas y otros objetos que en gran medida consideraba simplemente extras. Mi esposo, por su parte, se embarcó en la misión de vender su enorme batería Pearl de 11 piezas que representaba un gran peso emocional para él. Había tocado un poco en la universidad, en una banda de improvisación que quizás tuvo media docena de conciertos en toda su existencia, pero por alguna razón siempre había guardado esa batería con la esperanza de volver a tocar algún día. Sin embargo, ya habían pasado 10 años y no había levantado una baqueta en todo ese tiempo. Se dio cuenta de que la batería era en realidad solo un sueño del pasado, algo que necesitaba dejar ir. Establecimos un precio justo y la añadimos a nuestra oferta en constante cambio en Facebook Marketplace. Era el artículo de mayor valor que teníamos a la venta en ese momento, y su venta iba a generar más del doble de lo que ya habíamos ahorrado. Empezamos a recibir algunas respuestas, pero en su mayoría eran ofertas con las que mi esposo no estaba interesado en negociar. La gente quería hacer trueques, proponer pagos a plazos o hacer ofertas ridículamente bajas. Mi esposo no cedió. Se mantuvo firme en el precio que habíamos establecido. Sabía cuánto valía ese kit, y ya había reducido el precio significativamente. El precio era justo. Ahora solo teníamos que esperar al comprador adecuado. Una semana más o menos después, yo estaba en casa sola. Tenía el día libre. Estaba siguiendo mis rutinas matutinas habituales,
cuando vi que tenía una notificación en Facebook. Alguien había comentado en la publicación sobre el set de batería. El comentario decía que se veía genial, que tenía un precio increíble y que le encantaría venir a verlo. Terminó su comentario preguntando si podía enviarnos un mensaje directo. DM. A lo que respondí que sí, terminé lo que estaba haciendo. Creo que era la lavandería o lavar los platos, y luego llamé a mi esposo. Oye, David, alguien comentó sobre tu set de batería. Le dije. ¿Parece serio?, preguntó él. No puedo decirlo todavía, acaba de comentar, pero es la persona que ha mostrado más interés hasta ahora. ¿Quiere venir a verlo? ¿A qué hora vas a volver a casa? No lo sé, respondió de forma evasiva. David era gerente de obra, y en ese momento estaban construyendo un nuevo edificio, por lo que sus horarios durante ese proyecto podían variar mucho. No estoy muy seguro, así que si quiere venir a verlo esta mañana o incluso esta tarde, y te sientes cómoda, adelante. Deja que venga. El precio es firme. Esto es solo una revisión de la calidad del instrumento, explicó muy claramente. ¿Suena bien? ¿Hay algo especial que deba mencionarle? Solo que ha estado acumulando polvo durante 10 años y que está prácticamente como nuevo. Tengo que irme. Te quiero. Yo también te quiero, dije y colgué. Y esa era toda la información que necesitaba. Asegurarme de que él estuviera de acuerdo con que el tipo viniera a ver la batería, mientras él no estaba en casa, y si había algo especial que debiera decir. Vivimos cerca de nuestros vecinos, y los conocía bastante bien. Además, teníamos un nivel decente de seguridad en la casa, una cámara en la entrada, un arma guardada de forma segura, ese tipo de cosas. Un robo sería una empresa arriesgada para cualquiera que intentara algo en nuestra casa, o al menos eso pensaba. Volví a contactar al tipo en la publicación y le dije que estábamos listos para que nos enviara un mensaje. Respondió con un DM casi al instante. Dijo que su nombre era Leo y que estaba muy entusiasmado por haber encontrado una oferta tan increíble. Le di un poco de información de fondo sobre la batería y le dije que estaría en casa todo el día si quería pasar a verla. Leo dijo que tenía otras cosas que hacer, pero que podría pasar alrededor de las 2:30 p.m. Eso era dentro de unas pocas horas, y la idea me encantó. Le di nuestra dirección, y le dije que me escribiera por Messenger si algo cambiaba o si tenía problemas para encontrar la casa. Con eso se despidió, y yo volví a mis quehaceres. De hecho, busqué un video en YouTube, y decidí que iba a limpiar la batería. Quería saber la forma mejor y más segura de hacerlo. Realmente había acumulado una capa considerable de polvo y quería que luciera impecable para cuando este tipo apareciera. Si David llegaba a casa y yo ya había vendido el armatoste, serían buenas noticias para ambos. Cuando terminé de quitar el polvo y pulir cada pieza, fui a darme una ducha. Todavía tenía mucho tiempo antes de que llegara Leo, así que pensé en adelantar más tareas del hogar. Me metí en la ducha, y mientras comenzaba a secarme tuve una extraña sensación que no supe explicar al principio. Era como si hubiera algo que no reconocía más allá de la ventana del baño. Teníamos una de esas ventanas de vidrio esmerilado, por lo que solo se veían borrones y colores sin ninguna definición real. Pero había algo de un color rojo brillante en nuestra entrada. Al principio pensé que tal vez era un vecino o un repartidor. Me escabullí a mi habitación y me vestí rápidamente mientras escuchaba en silencio por si oía algo raro, como alguien caminando por el costado de la casa, o peor aún, alguien ya dentro. No sabía muy bien qué esperar, así que tuve mi teléfono a mano por si acaso. Salí sigilosamente a la cocina y miré por la ventana. Había un hatchback rojo estacionado en la entrada, justo detrás de mi coche. No era lo más extraño del mundo, pero sí era inusual. Justo cuando me estaba preparando para ponerme las sandalias y preguntar a los vecinos si sabían algo, vi a un hombre fuera de la ventana de la sala de estar. Estaba parado en el jardín delantero, no cerca de su coche. Lo observé y al principio no entré en pánico porque parecía, no estoy segura, tal vez confundido o perdido, parecía un niño. Es muy difícil de describir. Claramente era un hombre adulto deambulando por mi propiedad, pero la mirada en sus ojos era la de un niño. Aún así, era extremadamente raro. Saqué mi teléfono y tenía el número de mi esposo listo para marcar.
Este tipo rondaba nuestro jardín, principalmente la parcela de hierbas, donde plantábamos varias cosas en pequeños cuadros cerca de la entrada. Tocó casi todo y comenzó a servirse a su antojo. Arrancó ramitas de romero y tomillo, ramilletes de hojas de albahaca, menta e incluso orégano. Cuando tuvo este pequeño botín de hierbas, lo llevó de vuelta a su coche y lo escondió dentro de la consola central. Pensé que se subiría al coche y se iría, pero para mi sorpresa, volvió a la zona cercana a la ventana y empezó a juguetear con la manguera del jardín. La desenredó del soporte, giró la perilla del agua y luego empezó a regar nuestro jardín de hierbas. Le dio un par de buenos chorros, luego se metió la boquilla en la boca y empezó a beber directamente de ella. Hizo esto durante unos 10 minutos, sin broma. Después de que pareció estar satisfecho, se aseguró de que la manguera estuviera desenredada y luego empezó a caminar hacia su coche. No les miento. Este hombre lavó todo su hatchback en mi entrada con esa manguera usando mi propia agua. No podía creer lo que estaba viendo, pero estaba tan perpleja por el espectáculo que ni siquiera me molesté en detenerlo. Este tipo estaba claramente loco, o tal vez pensaba que estaba en otra casa. De todas maneras, se había convertido en mi entretenimiento para esa tarde. Cuando terminó de enjuagar su coche y tomar otro sorbo de agua, caminó con la manguera de vuelta al soporte, la enrolló cuidadosamente y cerró el agua, dejándolo todo tal como lo había encontrado. Bueno, al menos alguna semblanza de normalidad, supongo. Nunca olvidaré verlo sacar su teléfono y luego pasearse por el frente de la casa navegando en Facebook o lo que sea que estuviera haciendo, como si estuviera en su propia casa. En ese momento realmente pensé que se trataba de un caso de dirección equivocada. Debe ser de fuera de la ciudad, pensé, y creía que estaba en la casa de su hermana o algo así. Tal vez quizás había llamado a la puerta mientras yo estaba en la ducha, y al no recibir respuesta, ahora solo estaba esperando. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Se puso el teléfono junto a la oreja y mi teléfono comenzó a vibrar. Estaba recibiendo una llamada de Facebook Messenger, una llamada de Leo, el tipo que se suponía que vendría en 1 hora o 2. Él era el tipo raro que estaba saqueando mi jardín y tomando prestada mi manguera. Sacudí la cabeza incrédula y respondí. «Hola», dije. «¿Hola?», dijo él con una voz extrañamente normal. «¿Todo bien? ¿Seguimos en pie para más tarde?» «Sí», respondí mirando fijamente la nuca del tipo a través de la ventana. Sí, de hecho, iba a preguntar si podíamos adelantar nuestra reunión. Me han surgido un montón de cosas y sería más fácil para mí pasar a echar un vistazo antes que más tarde. «¿Qué tal a la 1?», pregunté mirando el reloj. Faltaban 20 minutos. «Perfecto», dijo levantando las manos al aire en un gesto de victoria que pude ver desde la ventana. «Llegaré en un rato». «Muchas gracias». Y luego colgamos. Fue la experiencia más extraña, ver a este tipo mentir descaradamente y luego reaccionar a sus propias mentiras en tiempo real. Todo esto me dio una muy mala espina, así que llamé a mi esposo de inmediato. No me sentí nada complacida cuando no respondió a la primera ni a la segunda, ni a la tercera vez que intenté llamar. Estaban en medio de levantar unas enormes estructuras de acero para unos almacenes, y la cobertura telefónica era terrible debajo de todo ese panelado metálico. Sea como fuere, no me gustaba nada cómo estaba progresando la situación. Estaba mirando mi teléfono, debatiendo si debía llamar a la policía cuando escuché que golpeaban la puerta. Levanté la mirada, y ahí estaba él asomándose a través del cristal de la puerta. Me hizo una pequeña y siniestra seña con la mano que me puso los pelos de punta. Este era exactamente el tipo de pesadilla que siempre había imaginado que podría ocurrir con mi esposo fuera de casa. Me quedé paralizada como un ciervo ante los faros mientras Leo seguía golpeando la puerta. Para mi horror, giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. David no la había cerrado con llave al irse temprano a trabajar esa mañana. No podía creer lo que acababa de permitir que sucediera, y como no había intentado llamar a nadie para pedir ayuda antes. «Hola», dijo con una voz lenta y espeluznante. «¿Eres Sofía?». «Sí», dije tratando de que mi voz no sonara temblorosa ni asustada. «¿Eres Leo?». «Sí, perdón, he estado golpeando durante un rato». «No quería asustarte ni nada», explicó. «Sí, es solo que acordamos encontrarnos más tarde, como a las 2:30 p.m.
No esperaba que vinieras tan temprano ni que estuvieras husmeando en mi jardín. Le espeté. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Oh, sí, ¿viste eso, me?» Sí, no pude evitarlo. Fue todo lo que dijo. No hubo más explicación sobre por qué había aparecido antes de tiempo o por qué estaba merodeando en mi propiedad. Estaba empezando a sentir náuseas en este punto. «Entonces, ¿puedo ver ese set de batería?» «Tengo el dinero», dijo. Y eso me trajo de vuelta al momento presente. «Está justo aquí atrás», dije. Tal vez todo esto era solo una extraña casualidad y este tipo simplemente estaba emocionado de conseguir el kit por un precio tan bueno. Lo dejé pasar a la sala de trabajo y el tipo empezó a divagar sobre lo impecablemente limpio que estaba, el aspecto vintage, lo bien conservado que se encontraba y todo tipo de cosas positivas. Este tipo estaba de rodillas inspeccionando cada bisagra y cada herraje del armazón. Luego empezó a contarme sobre la antigua banda en la que solía tocar, cómo se separaron después de que el líder y compositor fuera arrestado por tráfico de drogas. Él solo había sido un músico de reemplazo durante un tiempo, aceptando trabajos como suplente para otras bandas en gira o para actos locales de la ciudad que solo lo necesitaban por una noche. Aprendí mucho sobre géneros musicales y lo que le gustaba tocar durante esos años, y de repente me di cuenta de que este tipo había estado hablándome durante unos 40 minutos sin parar, contándome toda la historia de su vida. Apenas había mirado las baterías desde que empezó a hablar. Ahora todo se trataba de él. Empecé a sentir esa mala vibra otra vez. No sabía qué hacer. Leo se estaba sintiendo como en su casa, caminando de una habitación a otra y haciéndose su propio pequeño tour por mi casa, elogiando cada cosa que encontraba. No podía decir si este tipo estaba drogado o simplemente loco. De cualquier manera, continuaba mirándome de reojo, lanzando miradas por encima de su hombro que me inquietaban profundamente. «Mira, tengo mucho que hacer», dije finalmente interrumpiéndolo. «¿Quieres comprar el set de batería? Para eso estás aquí, ¿no?» Sí, dijo él. «El set de batería es perfecto, lo quiero». Sacó un montón de dinero de sus bolsillos, billetes desorganizados, arrugados y apilados al azar. Contó la cantidad que necesitaba y me preguntó una y otra vez cuál era el monto exacto. Era un número redondo y fácil de recordar, así que realmente no pude entender por qué necesitaba que se lo repitiera tantas veces. Me dio el dinero y luego empezó a desarmar el kit y a cargarlo en su coche. Habló sin parar durante todo el proceso, como si no necesitara tomar aliento, contándome continuamente lo que iba a hacer con su nueva batería y los planes que tenía para el fin de semana. Era como si este tipo pensara que me conocía de toda la vida, o algo así. Después de que terminó de cargar la batería, intentó volver a entrar en nuestra casa. Gracias a Dios, mi esposo llegó justo en ese momento. Toda la actitud de Leo cambió en el instante en que la camioneta de David entró en la entrada. Era como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. Pasó de parecer un chico curioso y excéntrico a verse amenazante y preocupado. No le dirigió la palabra a mi esposo en absoluto. Solo dijo «gracias». Se subió a su coche y se fue a toda prisa. Nunca volví a saber de Leo, y afortunadamente no lo he vuelto a ver desde entonces. Todo el escenario probablemente no fue más que una extraña anécdota, pero no puedo evitar sacudirme la sensación de que evité algo realmente aterrador esa tarde. En retrospectiva, parecía que estaba tanteando el terreno, viendo hasta dónde podía llevar la situación antes de que yo reaccionara de forma negativa. Juzgué mal toda la situación desde el principio hasta el final y me sentí como una tonta por haberme puesto en una situación de peligro. Supongo que si vas a vender cosas en línea, ese es el riesgo que corres.